Bienvenidos después de largo receso por las fiestas de fin de año, nuevamente a Escena del Crimen en esta temporada 2019. Arrancamos hoy nuevamente con un caso que nos remonta muchos años atrás. Ella era una joven trabajadora de apenas 22 años, estudiaba y tenía una encomienda por parte de sus superiores, de sus jefes, ir a cambiar cheques. Era un invierno de 1993 cuando Lourdes tomó justamente ese recado, tomó también los cheques que tenía que efectivizar y fue con su chofer, con el chofer de la empresa, a poder materializar justamente esa transacción. Pero ella ya no volvió. Y fue uno de los crímenes que escandalizó a la sociedad por la forma en que había ocurrido, por la frialdad en que pasó todo. Y por supuesto, y como en muchos casos, se comenzaron a conocer detalles de lo que realmente guardaba esa relación, y pongo comillas en medio de todo esto porque la fijación era él. Y después de que se comenzaron a tener los detalles de eso, fue que se conocía aún más una cierta distorsión en la personalidad de este hombre, quien pasa a ser investigado en este capítulo de Escena del Crimen. Lourdes Pino fue la víctima. Y vamos a trasladarnos, como les decía, al año 1993 para rememorar este caso. Vamos a ver quién era la víctima y quién fue el victimario de este caso. Perfiles. Víctima. Nombre: Lourdes Pino González. Nacionalidad: paraguaya. Edad: 22 años. Domicilio: Ayolas y 20 Proyectadas, barrio Tacumbú de Asunción. Profesión: administradora. La joven fue asesinada por el chofer de la empresa donde ambos trabajaban en un viaje camino al banco para efectivizar cheques. Autor: nombre: Carlos Paiva Gómez. Nacionalidad: paraguaya. Edad: 26 años. Domicilio: Mariano Roque Alonso. Profesión: chofer. Tras cometer el crimen, el autor escondió el cadáver en un motel. 3 días después fue encontrado. Justamente fue ese detalle el que escandalizó mucho a la sociedad, la forma en que él había ocultado el cuerpo de Lourdes. Les decía, ella era una trabajadora común y corriente en una empresa de confección de prendas de vestir y tenía esta misión, tenía que ir al banco, efectivizar el cheque y volver. Algo muy sencillo, algo que ya lo había hecho y que tenía una rutina establecida. Fue con este conductor que por la investigación se supo que no era la primera vez también que subía con él. Es decir, había una confianza de por medio entre compañeros de trabajo para realizar esa orden que se le dio, esa orden administrativa de ir y efectivizar los cheques. Hacía frío, era 1993, mucho tiempo atrás. La cuestión hasta inclusive era más sencilla de la que hoy es en torno a la forma en que se hacían este tipo de recados. Es decir, no había tanto temor de los motobandis o de delincuentes que inclusive hoy proliferan con mayor abundancia que en aquel entonces. Se vivía otra época. Ya con un cierto resabio de la dictadura, en una época ya democrática, pero sí con más tranquilidad. Quiero ir a ese punto. Y subió como si nada, fue hasta el banco, pero después ya no se supo absolutamente nada de ella, sino hasta cuando los días pasaron, su rostro se fue mediatizando a través de los medios de comunicación, y tiene que saber usted que en aquella época las redes sociales no existían, era otra forma. El monopolio de la información era aún de los medios de comunicación. Es decir, la forma en que se mediatizaba todo eran a través de los canales de televisión, periódicos y las radios. Comenzaba a sonar insistentemente el nombre de Lourdes Pino. ¿Qué fue lo que pasó exactamente ese día? ¿Cómo es que ella no notó nada? ¿Cómo es que nadie notó absolutamente nada de la actuación, del perfil de este hombre? ¿Cómo es que nadie se dio cuenta? Y muchos dicen que tal vez tenía esa característica del propio sociópata, aquel que tiene una doble personalidad. Es de una manera amable, cordial con otras personas y sin embargo guarda a otro hombre
dentro suyo, a ese hombre oscuro, ese hombre asesino. Vamos a ver lo que pasó en aquel entonces, de 1993. ¿Qué pasó? El frío invernal de julio de 1993 calaba los huesos. Eran las primeras horas de la mañana, el lunes 26 de aquel mes, cuando Lourdes Pino González, como de costumbre, abandonó las oficinas de la empresa Waldron, ubicada en el barrio San Vicente de Asunción, y abordó la Nissan Patrol conducida por el chofer de la firma, Carlos Paiva Gómez. Ese se convirtió en el último momento en que se la vio con vida. Hija de un conocido comisario de la época, con 22 años y una sonrisa que cautivaba a cualquiera, la joven trigueña no pasaba inadvertida, pero sus mejores atributos eran su amabilidad y su responsabilidad, lo que muchas veces algunos confundían con otro tipo de interés. Luego de unas horas, Carlos Paiva regresó a las instalaciones de la fábrica, pero ya sin la joven. Bueno, ayer de tarde, siendo aproximadamente las 15 horas, se denunció en la comisaría tercera la desaparición de Lourdes Pino González, paraguaya, soltera de 22 años de edad, empleada de Waldron, domiciliada en Ayola y 20, proyectada Barrio Tacumbú. La misma es de constitución física delgada, cutis, trigueña, ojos color marrones. En el momento de salir del lugar del trabajo vestía pantalón vaquero color negro y pullover estampado. Salió del lugar del trabajo siendo aproximadamente las 10:30 horas, con destino al Banco Real, ubicado en calle Estrella y Ayola, para depositar la suma de 12 millones de guaraníes en efectivo y 67 millones de guaraníes en cheque. Tengo entendido también que es hija de algún comisario. Sí, efectivamente es hija del comisario principal Abelino Pino. Él es comisario de la comisaría Yaguarón Yurú, jurisdicción de Pirachú. Hace un rato yo estuve en contacto con él, está realmente muy preocupado y rogamos a las personas de bien, a toda la sociedad paraguaya, que cualquier información que puedan proporcionar sobre esta persona, sobre esta chica que desapareció ayer de mañana, informe a la comisaría más cercana. El rostro sonriente de Lourdes no tardó en copar las pantallas de televisión y su nombre resonaba en cada una de las emisoras de radio. Paiva Gómez relató a los agentes de la comisaría tercera metropolitana que condujo hasta el centro de Asunción, donde abandonó a Lourdes en la esquina del Verde y Estrella, en la sede del Banco Real. Sin embargo, nadie la había visto entrar y su desaparición se convirtió en un misterio. Las primeras pesquisas fueron armando un rompecabezas a contrarreloj y para no dejar escapar al principal testigo hasta entonces, Carlos Paiva, los investigadores lo demoraron. Esta persona, según los relatos que tengo, fue conducida a este lugar por el chofer de Waldron, de la firma, que lo bajó de la esquina. Posteriormente él se alejó del lugar y volviendo aproximadamente 15 minutos después a buscarla, no lo encontraron, habiéndolo encontrado en el lugar. Después averiguó ella si la misma ingresó en el centro bancario. Aparentemente ella no ingresó dentro del banco, ninguna persona pudo dar testimonio de que ella había ingresado. Entonces ellos volvieron a Waldron esperando que su regreso, pero no regresaron, entonces presentaron la denuncia en la comisaría tercera como desaparición de persona, ¿verdad? Hasta este momento la comisaría tercera sigue investigando el caso y no tenemos aún ninguna pista que pueda esclarecer la desaparición de esta joven con esa suma de dinero, y que es una empleada antigua de la firma Waldron. Carlos y Lourdes trabajaban juntos en Waldron desde hacía ya 4 años cuando todo ocurrió, y la rutina del depósito de dinero era la mejor coartada del hombre. Sin embargo, su versión no cerraba para los investigadores, quienes no recibieron más que buenos comentarios sobre la honradez de Lourdes por parte de Fidelino Pereira, dueño de la empresa, quien confiaba plenamente en ella. Bueno, hasta este momento no tenemos porque se ha indagado ahí por cerca del banco donde ella aparentemente bajó, ¿verdad?, de la camioneta que lo condujo. En ese lugar no se observó nada extraño, según las personas que acostumbran a trabajar y a estar en esos lugares en esa hora de la mañana. No vio nada anormal. Por eso que hasta este momento la policía no cuenta con ningún detalle, ningún dato que pueda conducir, ¿verdad?, a revelar el misterio de la desaparición de esta joven.
Así fue que las hipótesis sobre un escape de la joven con el dinero fueron descartándose, hasta que 3 días más tarde se confirmó lo peor. El cuerpo de Lourdes fue hallado en un motel, mientras Paiva Gómez intentaba mediante un habeas corpus conseguir su libertad. Una vez más, el chofer quedó detenido y a partir de allí, toda la secuencia de los hechos acaecidos aquel lunes fue develándose. Hoy veíamos a Andrés Rodríguez pidiendo la pena capital. En ese entonces se entendía que era la máxima pena para el asesino de Lourdes Espino, que por cierto estuvo preso mucho tiempo en el penal de varones, en la Penitenciaría Nacional, y posteriormente recibió un indulto, pero eso vamos a ver más adelante. ¿Cómo le mató a Lourdes Espino? No utilizó un arma. No se encontraron evidencias del uso de arma blanca o de un arma de fuego u otro elemento para asesinar a la joven. De hecho, que cuando encontraron el cuerpo comenzaron a revisarla y en la constatación de ese análisis no había magulladuras, no había perforaciones, no había ningún tipo de rastro que apunte a la utilización de un arma cortopunzante o un arma de fuego que pueda quemar o herir a la joven. Entonces el análisis comenzó a centrarse sobre el cuello de la joven, porque ahí habían sí rastros de lo que aparentemente fue una asfixia mecánica, es decir, la ahorcó, la estranguló. Él la estranguló, estando, uno presume, ella sobre la cama. La mató así. De lo que se puede deducir de las motivaciones pudieran haber tantas en un hecho que hoy calificaríamos como feminicidio. En aquel entonces fue un homicidio doloso que se encuadraba dentro de lo que todavía conocemos como tinte pasional por el contexto que pudiera guardar. Pero acá, al parecer, de lo que al menos se sospechó en aquel momento, había tal vez un amor no correspondido. Es al menos lo que se creyó en aquel momento. Y es lo que se puede deducir leyendo entre líneas de la manera en que mató este hombre. Esa brutalidad. Porque uno pensara que cuando un asesino utiliza un arma, ya sea blanca o de fuego, si bien se generan sañas, y eso ya se puede ver en las repeticiones de las heridas, ya sea con cuchillo o con un arma de fuego, al parecer el asesino no tiene un apego. Hay una distancia cierta, siempre. Por más de que sea un arma blanca, y tiene que haber proximidad para darse las heridas. Sin embargo, cuando ocurre una estrangulación, muchos analistas son del criterio de que el asesino busca descargar toda su furia y deja ese mensaje. Y esto parece que se puede llegar a entender o deducir en aquel entonces. Él la asesinó estrangulándola. Esto fue lo que determinaron los forenses cuando encontraron el cuerpo de Lourdes Espino. Heridas que hablan. Asfixia mecánica por estrangulamiento fue la causa de muerte determinada para la joven de 22 años, Lourdes Espino González. Su cuerpo fue encontrado en un espacio hueco de la cama del motel, entre la base y la rejilla, donde se mantuvo escondido por 3 días, hasta que empezó a sentirse el olor propio de la putrefacción del mismo. Signos externos, como le acabo de decir, la rigidez, la putrefacción cadavérica, las características típicas de un estrangulado. De acuerdo a la inspección forense realizada por el médico Miguel Ferreira Galeano, aparte de las marcas propias de la estrangulación en el cuello, no presentaba rastros de violencia en otras partes del cuerpo. En principio se creyó que Lourdes pudo haber sido víctima de violencia sexual, pues tenía el cierre de los pantalones abierto en el momento del hallazgo.
No se ha observado ningún signo de violencia. Además se ha sacado una buena cantidad de fotografías, ¿verdad? Además una placa radiográfica por la rapidez del caso no hubiera existido algún metal dentro del cuerpo humano y no se ha observado. Sin embargo, esa situación fue descartada por un estudio laboratorial realizado a partir de muestras extraídas de los restos de la muchacha. Pasaron los días para que el cuerpo de Lourdes fuera encontrado en el motel. Fue de madrugada y fíjense en la dantesca escena que se presentó para una pareja que ingresaba a este motel. Era de madrugada y fueron ellos para tener relaciones íntimas. Y esta pareja ingresa a la habitación número 9 según el expediente del caso. Él tenía 38 años y ella era extranjera, 32 años. Ingresan los dos juntos hasta esa habitación y ¿qué es lo primero que notan? Evidentemente la pestilencia, el hedor que genera la descomposición propia del cuerpo humano, ¿no? Entonces, decían algunos testigos de aquella época que los clientes, porque uno se pregunta, quiere decir que nadie utilizó la habitación después de Paiva y de Pino. Y no, sí, evidentemente más personas la utilizaron y dejaron recados, quejas con respecto a un olor desagradable. Pero ¿quién se hubiese imaginado que había un cuerpo ahí, entre lo que era el colchón y la rejilla de esa cama, ¿no? Y esas notas no fueron oídas, evidentemente, no hicieron caso los empleados de ese motel, hasta que esta pareja nota un olor mucho más fuerte, ¿no? Y ese abrasador olor fue lo que lleva a ellos a presentar ya una queja personal ante la administración de ese motel. Acto seguido ocurre el hallazgo. Después de varios días, finalmente se desentraña el enigma de la desaparición de esta joven empleada de esta empresa de confección, hija de un comisario, 22 años. Encontraron el cuerpo de Lourdes Pino en esa cama de la habitación número 9 de este motel. La hallaron en un motel. Eran las 4:10 de la mañana del jueves 29 de julio. Eduardo Rodolfo Rolón, un hombre de 38 años, y Silvia González, una mujer argentina de 32 años, llegaron al motel Regios de Itán Ramada y eligieron la habitación número 9. Sin embargo, no tardaron en llamar a recepción. La queja era por una insoportable pestilencia. Los responsables enviaron personal de limpieza, que, guiado por el olor, encontró el cadáver bajo la cama. Verdaderamente se encontró el cadáver de la señorita Lourdes Pino en la habitación 9 de este motel Regio. Y ahora vamos a comenzar a trabajar conjuntamente con la comisaría jurisdiccional, con la jefatura de zona, con personal de orden público y también con esta gente responsable de este motel para esclarecer este grave hecho. Así como están las cosas no se puede adelantar nada, juez. Absolutamente. Creo que ustedes vieron lo mismo que yo, han tenido acceso y es más, he pedido que tengan la prudencia necesaria con las fotos y las filmaciones, ¿verdad? Yo creo que la familia se debe sentir muy afectada y en cuanto a comentarios sobre el tema no hay mucho de todas maneras que decir, ¿verdad? Estamos investigando, la policía está siguiendo algunas pistas, me han dicho eso. Y espero yo que a corto plazo tengamos algo ya más sólido. Esta era una especie de somier que consistía en una mampostería con soporte rectangular de ladrillos a lo largo de los 4 costados, con un hueco en el medio que se tapaba con la rejilla y un colchón. En ese hueco, entre la mampostería y el colchón, estaba escondido el cadáver. Usted sabe que la forma en que estaba el cadáver estaba bajo la cama, estaba otra vez bajo la rejilla de la cama, inclusive ni siquiera las limpiadoras se percataron que había un cadáver ahí adentro. Un poco bien hecho fue el trabajo de estos criminales porque le pusieron bajo la cama, en fin, bien arreglado
la ropa de cama completo y lógicamente que la mucama, ni siquiera ella se percataba de lo que había ahí en la habitación. 20 minutos más tarde, a eso de las 4:30, agentes de la Comisaría 13 Metropolitana y del Departamento de Investigación de Delitos llegaron al lugar y confirmaron que el cadáver pertenecía a una joven que vestía la misma ropa con la que había desaparecido Lourdes. El comisario Avelino Pino, padre de Lourdes, reconoció el cadáver. Facilitó mucho la presencia del padre, quien identificó enseguida de inmediato a la joven. Así es, estuvo el comisario principal Pino también aquí. Él le identificó plenamente que es su hija y entonces con eso ya está aclarado la identidad de la víctima. Cerca de las 7:15 concluyó el levantamiento del cuerpo y cerca de las 8:30 este fue trasladado hasta la morgue judicial. En principio no pareciera ser un estrangulamiento. Le aclaro que en principio y de acuerdo a lo que vi y que yo no soy un experto en el tema y me voy a sujetar en todo a lo que diga el médico forense. ¿El médico forense ya se retiró? Estaba por acá recién, no sé, estuvo conmigo, estuvo con todos ustedes también y está haciendo su trabajo. Ahora van directo a hacer placas radiográficas y luego a la autopsia correspondiente. 10 minutos más tarde, Carlos Paiva se presentaba a una audiencia de habeas corpus en tribunales. La cita era para las 9:30 y mientras esperaba ingresar a la sala, nuevamente fue detenido por la policía y derivado a la sede de investigación de delitos. Bueno, cuando es entonces, después de la resolución del hallazgo, evidentemente que se da un corte como persona desaparecida, inmediatamente se abre un proceso investigativo por homicidio, teniendo en cuenta ese dato que les comentaba en Heridas que Hablan. Ella fue estrangulada, la mataron. Evidentemente que la primera hipótesis que hay es con quién estuvo la última vez, teniendo en cuenta que su compañero volvió a la empresa aquel día en que ella desapareció. Pero eso a la vuelta del corte. Hacemos la primera pausa en Escena del Crimen y a la vuelta, cómo comienza la investigación para esclarecer el asesinato de Lourdes Pino, aquí en Escena del Crimen. Lourdes Pino fue asesinada en un invierno de 1993. Ella tuvo la misión de ir a cambiar cheques de la empresa para la cual trabajaba. Para ello no fue sola. Había un también empleado, chofer él, para trasladarla hasta el banco que está ubicado en el centro de Asunción. Hoy día ya es otro comercio, es una casa de cambios. Aquel entonces un banco que haría esa transacción. Pero al parecer nunca eso se efectivizó, nunca eso ocurrió. Lourdes quedó por el camino y fue asesinada en un motel. Muchos creen en la tesis de lo que pasó y de cómo se fue esto después desentrañando, que ella fue secuestrada, fue raptada, fue llevada a la fuerza a ese motel y en ese lugar la estranguló. ¿Qué será que pasó detrás de todo esto? ¿Hubo una historia no correspondida o simplemente él quiso abusar de ella en ese momento? Son cuestiones que con el tiempo se fueron revelando a medida que pasaba la investigación. De hecho que Paiva, Carlos Paiva, era el sospechoso más fuerte en la investigación porque él volvió a la empresa, a Waldrin, cuando eso pasó. Como si nada, como para seguir con una coartada. No supo explicar si bien qué pasó de la joven, ¿verdad? Ella tenía que volver con la plata. Y después se supo la desaparición de la joven, entonces ahí es como que la cuestión no cerraba para los investigadores. Entonces él quedó demorado como sospechoso. Se halló el cadáver después, días después, en el motel, ahí donde ustedes vieron, debajo de un colchón, entre la rejilla y el colchón.
Y esto fue descubierto por una pareja que quería usar esa habitación y evidentemente el hedor no les permitió. Ahí se percataron después de varios días que realmente algo raro pasaba. Cuando descubrieron el cadáver, evidentemente que la presión sobre Paiva fue mayor. Y esa presión de los investigadores provoca que él termine confesando la autoría del crimen. Confesó y contó los detalles. El hallazgo del cuerpo de Lourdes confirmó la principal sospecha de la policía y el juez del caso. Carlos tenía que ver con su desaparición y muerte. Luego de una larga charla con los investigadores, Carlos empezó a hablar. Cerca del mediodía de aquel 29 de julio, un equipo de efectivos policiales, acompañados por el juez, fue dirigido por el detenido hacia el Cerro Lambaré. Allí el hombre mostró dónde había tirado las pertenencias de Lourdes. En la cartera aún había dinero en efectivo, además de los cheques. Bueno, ustedes fueron los mejores testigos que tuvimos. Un procedimiento por voluntad del señor Paiva. Voluntariamente ha accedido a mostrarnos dónde arrojó esa cartera que ustedes vieron, una agenda, y con todos ustedes presentes hemos procedido a recogerla como estaba, como se encontraba. Tenía inclusive algunas hojas encima, lo que denota que probablemente hace ya unos días que está acá. Y en la agenda está el nombre y la dirección de la chica esta fallecida. Y ahora estamos verificando dentro de la cartera el contenido. Hemos encontrado ya los cheques y vamos a ver qué más hay. Con vastas pruebas en su contra, el juez Tadeo Rodríguez convirtió en prisión la detención de Paiva. Pasadas las 16 horas de aquel día, se trasladaron hasta el edificio Universal, ubicado en las calles Palma y 14 de Mayo, donde funcionaba otra de las oficinas de la empresa donde trabajaban Lourdes y Carlos. En el subsuelo de ese sitio fueron encontrados $5.700 que Paiva Gómez escondió. Estaban ahí, en esa ventana, con esta rejilla, estaban puestos ahí en un reborde que tiene. Él accedió voluntariamente a mostrarnos una muestra de su voluntad de colaborar con la justicia, y hemos rescatado esta cantidad. ¿Quiere retirar la cantidad? $5.700. Para entonces, Carlos era el principal sospechoso e, intentando zafar de su responsabilidad, alegó que la muchacha por propia voluntad le acompañó al motel, pero que en un forcejeo cayó y se golpeó la cabeza contra la bañera y murió. Sería el principal sospechoso Carlos Paiva, el chofer. Indudable que hasta el momento es el principal sospechoso. Él mismo dio el lugar de la cartera. Él mismo informó, ustedes notaron que él bajó conmigo y accedió voluntariamente a indicarme el lugar. Es una cosa totalmente voluntaria, nadie le obligó a nada, ustedes lo habrán notado, ustedes estaban presentes. Sin embargo, luego confesó todo. Dijo que introdujo a Lourdes al albergue transitorio con intención de seducirla, pero su resistencia causó un desmedido enojo. Tomó la cartera de la joven y la estranguló con el cordón de la misma. En torno a la investigación habían varias sospechas también con respecto a qué fue exactamente lo que pasó en esas fechas. Se presumió en un primer momento que hasta inclusive podría tratarse de un secuestro. Tengan ustedes en cuenta que el papá era policía, el papá era comisario. También por qué no podría ser por la cantidad de dinero que ella tenía que depositar y no pudo en ese banco, el Banco Real en aquel entonces. Era mucha plata, habían dólares y también habían cheques. ¿Por qué no caber dentro de la posibilidad que a ella se le haya forzado a inclusive cambiar esos cheques? ¿Por qué no? O sea, cabrían varias hipótesis con respecto a esta tesis. ¿Y por qué no también pensar en su momento de que ella se había quedado con ese dinero y había escapado? O sea,
dentro del mundo de las presunciones se podrían tejer varias cuestiones en ese entonces, pero a medida que avanzaba la investigación y avanzaban también los trabajos de la policía, Carlos Paiva era sin dudas el principal sospechoso. Era, dentro de todo, prácticamente el único dentro de toda esta tesis, aunque también cabría la posibilidad de un despechado exnovio que haya querido cobrar venganza. Pero era una tesis muy liviana, muy fina, sin mucho peso, sin mucho arraigo en la investigación. Cabría más la eventualidad realmente de que Paiva estaba detrás de todo esto, porque fue el último que estuvo con ella y ya nada más se supo en aquel entonces de esta joven. Hay que recordar, como les decía al principio, que en aquel entonces las formas y las vías de comunicación no son las mismas que hoy, ¿verdad? Eran otras épocas. Costaba más ubicar a una persona rápidamente en ese entonces que ahora. Y eso jugaba en contra de, evidentemente, la investigación. Eran otros sistemas de rastreo. Pero había una cuestión a favor de los investigadores, que era la presión que se ejercía en el transcurso de los días y de manera a cómo se iba dando todo. La no aparición de Lourdes, evidentemente, que generaba en Carlos esa presión de la que yo les hablé. Porque como era el único demorado en ese entonces, él mismo sentía que evidentemente todo se cerraba en torno a la sospecha, a la responsabilidad de la desaparición de esta joven de 22 años. Y evidentemente estaban en lo cierto. Por más de que en su momento salieron otras personas a ser demoradas, detenidas, todas quedaron de alguna u otra forma desvinculadas de esa investigación, porque este hombre, después del hallazgo y en ya conversación con la policía, y usted sabe esa rutina del policía malo, del policía bueno, la presión que ejerce muchas veces los investigadores a la hora de sostener ellos una verdad, hacen que muchas veces el detenido se doblegue y comience a hablar. Y ahí podremos entrar a debatir si eso es jurídicamente correcto o no. De todas formas, eso se tiene que sostener después en un juicio, cosa que sí, vamos a ver más adelante que se pudo probar. Pero para la policía era positivo el que él haya contado qué fue lo que pasó y qué fue lo que ocultó también en aquel entonces en cuanto a ese dinero que estaba en poder de Lourdes y dónde había arrojado la cartera de la joven, que fue en las inmediaciones del Cerro Lambaré. Y lo que se encontró ahí, lo que demostró que Lourdes evidentemente no fue parte de un plan de quedarse con el dinero de la empresa. Ya descartaban, por un lado, un plan de quedarse con el dinero. Otra vez volvían a retomar la senda de que esto fue un homicidio y que el objetivo realmente era la joven de 22 años. Con la película prácticamente armada, la policía necesitaba sostener con evidencias y pruebas que Carlos Paiva estaba detrás de todo esto. Y así fue que inicia la investigación policial. La investigación. Varias hipótesis surgieron rápidamente en torno a la desaparición de Lourdes Pino hasta el momento del hallazgo del cadáver. Considerando la fuerte suma de dinero que manejaba la joven, se llegó a creer que podría tratarse de un secuestro y varias diligencias se realizaron esperando alguna llamada que marque un norte a la investigación. Se manejó hasta la posibilidad de una macabra venganza de un despechado que decidiera cegar los días de la joven. Sin embargo, la aparición de su cuerpo fue finalmente la pista que necesitaban los investigadores para saber qué realmente ocurrió. No fue sino hasta entonces que a Carlos Paiva se confirmó como involucrado, pues éste había intentado desviar la investigación en un primer momento hasta que su propia conciencia empezó a traicionarlo y voluntariamente decidió colaborar con la justicia. Mostró lo que había hecho en esa oportunidad. Juez, usted dijo que se han aclarado algunos puntos. ¿Qué otros puntos faltan por esclarecer en este caso? Bueno, en general tenemos todos, pero yo no quiero ser concluyente. En el curso de una investigación pueden aparecer una cantidad de cosas, ¿verdad? No en general... De cómplice no habló.
No habló ahora ni antes, en ningún momento él habló de algún cómplice. No habló, ¿verdad? Las investigaciones continúan de todas maneras. Para mí ya no agregó cosas nuevas, ya había yo conversado con él, ya me lo había manifestado antes, le va a volver a ser preguntado en una indagatoria en mi despacho. Y en fin, para mí ha aclarado unos cuantos puntos, me ha mostrado unas partes y de su actuación, ¿verdad? De lo que hizo. En fin, voluntariamente quiero aclarar y recalcar eso. Y estamos siguiendo ahora ya el procedimiento más netamente en los estrados ya judiciales. Él se ha ofrecido a hacer esto, hemos aceptado. Y hemos avanzado tremendamente en la investigación gracias a la colaboración de él, ¿verdad? Nos ha indicado dónde estaba, él mismo la bajó de acá. En fin, está demostrando mucha cooperación el señor. ¿El resto del dinero no confesó dónde está? Bueno, él dice que esto es todo lo que había, él dice. Esto es todo lo que había en efectivo en el bolsón o en la bolsa esta que rescatamos esta mañana. No tenemos otra cosa en este momento para dudar de su palabra, ¿verdad? Sobran en la bolsa, sobraron 250.000 guaraníes más o menos, aparte de los cheques. Así que no, por el momento no tenemos por qué dudar de su palabra. Vamos a cotejar con las informaciones de los afectados y en base a eso vamos a llegar a una conclusión sobre este punto. Otros detenidos. En principio, varias personas también fueron detenidas. Entre ellas, la pareja que ingresó al cuarto del motel, Eduardo Rolón y Silvia González. Asimismo, también fueron detenidos Gustavo Pane Pérez, de 34 años, quien se encargaba de levantar la cortina metálica del motel para que salieran los vehículos, y la limpiadora Lidia Cáceres, de 26 años. Tadeo Rodríguez era el juez de aquel entonces y como ustedes habrán escuchado, él era el investigador en aquel entonces. Es lo que asumía el papel que hoy asume un agente fiscal. Como les decía al principio, eran otras épocas y era otro sistema de investigación. Tadeo Rodríguez decía, él accedió, en reiteradas ocasiones, ya lo habrán escuchado, decía, él accedió voluntariamente a esto. Y se refiere a la confesión que había hecho Carlos Paiva. Carlos Paiva, como les decía, por esa presión, o vaya usted a pensar qué fue lo que le pasó por la cabeza, pero sí fue súper positivo para la policía porque eso les permitió tener un panorama claro de qué fue lo que estaba ocurriendo. De todas formas, igual la investigación se acercaba y se centraba cada vez más en él. Iba a caer, en algún momento tenía que caer, porque todo apuntaba a él. Pero la historia fue más benevolente con los investigadores y él terminó confesando a los investigadores qué fue lo que exactamente pasó. Y eso le permite a los agentes policiales y al juez Tadeo Rodríguez, hacer un relato cronológico y un recorrido cronológico de lo que pasó aquel lunes en que asesinaron a Lourdes Pino. El lunes negro de Lourdes. El lunes 26 de julio de 1993 hacía mucho frío. Habían pasado pocos minutos de las 10 de la mañana cuando Lourdes abordó la Nissan Patrol que manejaba Carlos Paiva. Ella a nadie le negaba una sonrisa, pero Carlos fue uno de los tantos que confundió su amabilidad. Lourdes y Carlos salieron de la fábrica e inmediatamente él encendió la radio. Mientras la joven se distraía con la música, Carlos calculaba el momento indicado para poner en marcha su macabro plan. Y así lo hizo al alcanzar las avenidas Novena Proyectadas y Tacuaré, frente al Club Cerro Porteño. Detuvo la marcha simulando un desperfecto mecánico, bajó del auto y levantó el capot. Él hasta el momento está cooperando con la policía, está cooperando y creo que le vamos a dar un poquito de tranquilidad para que él realmente manifieste cómo fue, en qué circunstancias y cómo ocurrió, cómo lo hizo y, en fin, y si hay otra persona detrás de este hecho. Se acercó sigilosamente por detrás de la muchacha, a quien sorprendió desprevenida. Cambió el rumbo hacia la ciudad de Lambaré, alegando que debían realizar una diligencia de la empresa.
Bajo engaño, Carlos la llevó hasta las cercanías del Cerro Lambaré, donde se cree que es donde acabó con la vida de Lourdes, pues nunca se confirmó dónde fue precisamente. El secreto se lo llevó a la tumba. En ese mismo sitio sacó algo de dinero de la cartera de la joven y todo lo demás arrojó hacia el vacío, a un matorral. Luego de dar fin a la vida de la muchacha, que iba de copiloto, la ubicó en el asiento trasero y se trasladó hasta el motel Regios, donde ingresó y estuvo por poco más de media hora mientras escondía el cadáver. Se tomó una ducha, una gaseosa y se retiró. Felizmente hemos encontrado ya la evidencia, la cartera de la joven asesinada, y también hemos encontrado dentro de la cartera algunos cheques y también dinero en efectivo. Vamos a hacer ahora el acta de levantamiento de evidencia con el señor juez, con el actuario, con el secretario del juzgado, y para poder saber exactamente la cantidad de dinero que está en la cartera y los cheques. Desde allí se trasladó nuevamente hacia una casa de cambios, donde pasó los guaraníes que traía a dólares y los escondió en el edificio céntrico. Cerca del mediodía volvió a la fábrica y sostuvo su versión hasta que 3 días más tarde se encontraron los restos de la víctima. Carlos Paiva, evidentemente que tenía todo en contra en ese momento, aparte de que ya había confesado a los investigadores lo que pasó, tenía en contra algunas evidencias que fuimos también nosotros a recuperar de los archivos. Vamos a ver de qué se trata, porque nos va a llevar un poco a esa situación de aquel entonces. Vamos a la primera evidencia de aquel 1993. Esta es la cama, la habitación número 9 de este motel de Lambaré. Se dan cuenta que es como una especie de caja, ¿no? Uno diría, comparando, que hoy es lo más cercano a un somier, pero esto tenía una parrilla o una rejilla sobre el cual se sostenía o descansaba el colchón. Entre ese colchón y esa rejilla estaba el cuerpo, y de hecho que esas manchas que se ve es probablemente el lugar donde estaba descansando el cuerpo de esta joven una vez que se encontró. Esta es la rejilla o la parrilla, como también se la conoce, que usted sabe de la época, ¿no? Esto que se hacía de madera, sobre lo cual se sostenía el colchón. Entre esto, y les repito, entre esto y el colchón estaba el cuerpo de Lourdes Espino, y es por eso que de cierta manera el calor, o sea, bueno, en ese entonces se hablaba de mucho frío, un intenso frío, y de cierta manera eso tal vez no haya acelerado el proceso de descomposición, pero de todas formas hay otros factores que se tuvieron en cuenta, que es el ambiente cerrado propiamente de la habitación de un motel, lo que pudo hacer que esa falta de oxigenación haya de alguna u otra forma también colaborado, entre comillas, con ese proceso y haya despedido tanto hedor. Hedor que fue lo que llamó la atención de la pareja que entró y descubrió el cuerpo. Vamos a otra evidencia de la época. Esta es una de las papeletas, un documento de cambio de guaraníes a dólares. Este es el cambio que hizo Carlos Paiva en aquel momento. ¿Por qué hizo la transacción de guaraníes a dólares? Lo que se presume, dentro de las tantas hipótesis que se tiene, que podría guardar un intento de quedarse con la plata de la empresa y Lourdes no haya accedido a eso. También está la hipótesis de lo que hoy se conoce como feminicidio o crimen pasional. Pero si tenemos en cuenta esta boleta de cambio, podríamos deducir también sobre la tesis de que él realmente quería la plata que Lourdes quería ir a depositar al Banco Real. Entonces se especuló con la cotización del dólar. Cambió de guaraníes a dólares, guardó esa plata para que en su momento, cuando eso incremente en la cotización, él pueda generar más dinero. ¿Por qué no? También podría establecerse una suma de las dos tesis. Matarla porque no la correspondió y quedarse con el dinero que ella quería depositar en ese banco y que nunca pudo. Son evidencias que sostuvieron la responsabilidad de Paiva en aquel momento y que evidentemente lo hacían apuntar a él como el único sospechoso del homicidio. Renovamos la pausa y venimos con la última parte de Escena del Crimen.
Lourdes Espino fue asesinada cuando tenía 22 años en la habitación de un motel en Lambaré. El autor, su compañero de trabajo, Carlos Paiva. Este hombre que tenía un poco más de edad que ella nada más, la conocía bastante bien, había confianza entre ambos y la llevó hasta el Banco Real donde ella tenía que depositar dinero de la empresa para la cual los dos trabajaban, la firma Waldring. Era bastante dinero, por cierto, habían cheques y había efectivo. Él se quedó con la plata luego de matarla, la estranguló. Eso es lo que determinó un forense. Y después de días de desaparecida, una pareja que ingresó para utilizar esa habitación después de varias denuncias de pestilencia y cuando el hedor fue aún más, denunciaron que no se podía usar la habitación y ahí fue que descubrieron el cuerpo de la joven de 22 años. Eso ocurría a mediados del año 1993. Hija de un comisario, una excelente joven que tenía demasiado futuro en varios sentidos y que finalmente termina a manos de su propio compañero de trabajo. ¿Qué fue lo que ocultaba todo esto? Y hay demasiadas hipótesis. Desde la cuestión pasional, como se conocía, o feminicidio, como ahora lo mencionamos, hasta quedarse con ese dinero que ella quería depositar. ¿Qué pasó con él luego de haberse esclarecido la investigación esclarecida la investigación por la policía? Recibió una condena, fue indultado y después se mató. Condena, indulto y muerte. Como todos los años, las puertas del penal de Tacumbú se abrían para dar paso a la libertad el 7 de enero del 2009. A nivel país eran 31 reos, pero en ese recinto eran 6, y en la nómina de los perdonados por el Poder Ejecutivo de aquel año figuraba Carlos Paiva Gómez. Luego de más de 15 años y medio tras las rejas, su expresión no era precisamente la de una persona rebosante de alegría. La mueca de su rostro reflejaba más bien una sensación de profunda tristeza, pues allí afuera le esperaba una nueva vida, lejos de aquellos que dejó atrás en julio del 93, cuando la ambición lo convirtió en un asesino. Su esposa e hijo, que en ese entonces ya cumplía 16 años, no estaban allí, y él se sentía solo y abandonado. En su mente quizá nunca le habían dejado los recuerdos de aquel 27 de julio. Gozó de su libertad durante 1 año y 4 meses hasta que el cargo de conciencia y la soledad le ganaron la pulseada. Un 29 de mayo del 2010 decidió poner fin a sus días utilizando el mismo método con el que cegó la vida de Lourdes. Se ahorcó. Paiva Gómez había sido condenado el 19 de julio de 1996. Un juzgado de primera instancia le aplicó 30 años de cárcel, la pena máxima para un homicida. Luego de 3 años de batalla judicial, la defensa de Paiva consiguió reducir el castigo a 25 años, aunque la cuestión no se dirimió hasta llegar a la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia. Finalmente, el 31 de octubre del 2001, la Sala Penal, conformada por los ministros Felipe Santiago Paredes, Wildo Rienzi Galeán y Jerónimo Irala Burgos, confirmó la sentencia de primera instancia. Para ese momento, Paiva ya llevaba 8 años de encierro en la cárcel de Tacumbú. Ya les dejaré a criterio de ustedes titular la manera en que terminó todo esto. Un caso que, bueno, lo sacamos y como siempre solemos apuntar, va en memoria de los familiares que perdieron a Lourdes Espino. Así que para ellos va el programa. Gracias por la compañía. Llegamos hasta el final de un capítulo más de Escena del Crimen. No se olviden que cada sábado pueden volver a ver en su horario de verano. Vamos todos los lunes y los sábados. Les recordamos también que opten siempre por ir a Óptica Carrón, ahí que está sobre Cerro Corá y Tacuarí. Vayan y disfruten de las excelentes promociones que tiene la Óptica Carrón. Ahí estoy luciendo hoy los marcos de Traffic, esta excelente marca que viene con el adicional de la careta para lentes de sol. Así que ustedes pueden tener sus lentes de receta y adicionarle la careta de lente de sol y así disfrutar siempre, ¿verdad? Con estos rayos de sol que son bastante intensos también a medida que va pasando el verano. Gracias por la compañía, nos reencontramos la próxima semana.